Visitan en la mañana, así son las cosas, los presidentes de los tres bloques del Consejo Deliberante. Seguimos con esta idea de memoria y balance 2022. El estudio es chico, pero la vocación pluralista es grande, así que sepan soportar que nos estamos acomodando como podemos. Vamos a saludar a Miriam Salvatierra, que es presidenta del bloque del Frente Política Abierta. Hola Miriam, gracias por venir. Gonzalo Parodi, el presidente del bloque de concejales Juntos por Río Cuarto. Hola Gonzalo, ¿cómo va Pampa? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo está Quetrequén? Ahí anda. Ahí anda. Bueno, y Guillermo Natali, presidente del bloque de concejales de Hacemos por Córdoba. Buen día. Gracias por venir a los tres. Con Florencia y Sofía los vamos a entrevistar. Le vamos a dar la palabra primero a Miriam. Entiende que se cerró un año positiva desde el punto de vista parlamentario, no necesariamente desde la óptica de la fuerza que integra, sino como cuerpo deliberativo. ¿Siente que hicieron mucho, poco o nada en términos legislativos? Bueno, primero me gustaría aclarar que, bueno, yo el 2021 para mí fue el primer año de experiencia de poder conocer cómo es, ¿no? Cómo funciona, cómo se trabaja, porque desde afuera uno dice qué fácil que es estar sentado o qué fácil ser concejal, y no es fácil. ¿Usted decía eso desde afuera? Sí, lo asumo, le pongo el pecho. ¿Y ahora? Y ahora no es fácil. Hay que estudiar, hay que escuchar, hay que lidiar, bueno, con problemas cotidianos que a veces no se pueden resolver, ¿no? Y en el 2022 ya fueron más responsabilidades las que decidí asumir, asistir a las comisiones, estar atenta a todo, porque realmente es interesante aprender y ver, y ojalá cualquier ciudadano pudiera ocupar, ¿no?, un lugar para ver la problemática que tiene y que a veces es difícil poder solucionarlo. Y eso es difícil porque el rol del Parlamento está desdibujado o no tiene protagonismo, o estamos en un sistema, digo, la democracia en general, donde el Ejecutivo absorbe todas las responsabilidades y deja poco margen para que el Parlamento cambie el curso de los acontecimientos. Sí, o sea, los problemas, esto lo dije la vez pasada cuando me preguntaron, yo pienso que a veces manejar una ciudad es complicado, primero porque uno no va a conformar a todas las personas. Después también muchos de los problemas que tenemos la costumbre de echarle la culpa al otro y no asumir las responsabilidades, y en esto me refiero, bueno, a todo lo que son los casos, ¿no es cierto?, de violencias, faltas, todo lo que pasa en la ciudad. Porque hay responsables individuales que no se pueden trasladar al colectivo. Y no, o sea... ¿Y esta ciudad es incumplidora en ese sentido? Y yo creo que sí. Sea quien gobierne. Porque a mí me dicen, usa el casco para protegerte, y decime cuánta gente usa casco. Ahora, ¿no es la política de la resignación esa, Miriam? ¿No debiera ser que el gobernante está para cambiar esa conducta? Claro, sí, está para cambiar la conducta, pero está también en vos asumirlo, o sea, acatar lo que te dicen. Uno de los principales casos que uno ve son las hordas, por ejemplo, que es lo que yo había planteado en el informe de los secretarios. Ahora han mermado, pero ¿por qué se producen las hordas? Bueno, ¿por qué mermaron? Porque hubo una determinación. Ahora, claro, hubo un control y todo lo demás, pero no es fácil, y desde el ámbito de nuestro frente, bueno, nosotros hemos presentado numerosos proyectos sobre el tema de, más que todo, medioambiental y también cuestión, ¿no es cierto?, sobre la TAS, porque, o sea, yo no quiero tocar el tema de Cotre, con Nicolás, porque son temas tan repetitivos, y yo creo que eso va a seguir siendo un problema a largo. Pero sí, bueno, el año que viene me gustaría trabajar por el tema de los nomencladores, por ejemplo. La ciudad se ve muy linda en ciertos lugares, pero bueno, hay otros lugares que agarras un bache y fuiste. Hay, bueno, los problemas clásicos de una ciudad que va en crecimiento muy rápidamente,
Y de parte de nuestro partido, con nuestro fondo que va al partido, bueno, hemos hecho la Casa Cultural, el refugio para personas que por ahí no tienen dónde ir a vivir en situaciones críticas. Tenemos el vivero, bueno, la carpa que se alquila para que se hagan eventos, se compra una máquina recicladora y bueno, y de a poco, ¿no es cierto?, por ser pequeño nuestro partido, vamos haciendo cosas, obviamente trabajando en conjunto con los demás partidos que estamos en el frente. ¿Y cuál cree que es el déficit de la segunda gestión de Llamosa, digamos, la que comenzó ya a fines del 2020? Mira, yo creo que faltaría más seguridad, por esto que te digo, ¿no? Porque no sé cómo se manejará el sistema, ¿no? Para controlar el tema. Yo sé que se han puesto luces, que se han puesto alarmas comunitarias, las cámaras, todo, pero en determinados lugares sigue habiendo esta problemática, inclusive en el barrio Castel, y la gente que está construyendo sus casas la desmantelan, o sea, sacan ladrillos, chapas, o sea, ni siquiera podés construir tu casa tranquila. Creo que por ahí es un poco lo que yo veo, pero bueno, como ciudadana te voy a hablar, hay cosas que, como te repito, hay cosas que sí vos ves que se están haciendo y que están lindas, pero hay otras cosas que hay que solucionar en la ciudad. Abro el juego para que participe cuando quieran, si quieren sumarse. No esperen la pregunta, saben que en nuestro programa tienen toda la posibilidad de intervenir. Gonzalo, hoy escribe Gabriel Marclé en otro punto, no, en Alfil, respecto de que ha resultado, utiliza la palabra inofensivo, citando a alguna fuente del peronismo, supongo yo, que le ha dicho que la primera minoría, Juntos por Río Cuarto, ha resultado inofensivo para la oposición jugó para nosotros, lanzó confiado a un dirigente del llamosismo. Claro, por eso cita un off de que la oposición jugó para... ¿Han sido eso? Bueno, primero respeto la opinión de un colega. Cita a alguien se lo dijo. Cita a alguien, pero bueno, es un anónimo, digo, ¿no? Exactamente, no sabemos sin identificar quién hace referencia, digo. Entonces, bueno, uno por ahí tiene un poco de experiencia en esto. Primero, me parece que para nosotros fue un año absolutamente positivo. Intentamos trasladar una definición, ¿no? Una definición de tener un consejo deliberante, o por lo menos un bloque de concejales en la calle. Siempre pensamos que si la política está desgastada, está delegitimada, bueno, el poder legislativo aún peor, ¿no? Cuando uno prende la televisión y ve cómo a veces de mala manera, los gritos, o haciendo discursos para que te aplaudan tus propios asesores, pero lejos de lo que pasa en la calle, los legislativos transcurren durante años. Bueno, cada uno de los proyectos que nosotros trabajamos y presentamos fue de cara a la gente, digo, podemos nombrar lo que fue la audiencia de inseguridad o de seguridad, donde hubo más de 50 personas, que claramente no se puede decir que fue partidaria. En cada uno de los debates del transporte fueron convocados cada uno de los colegios, cuando discutimos de adicciones, no solamente con referentes barriales en cada uno de los sectores, sino que hubo jueces, exfiscales, instituciones como Nazaret, hasta del gobierno nacional, digo, pensando diferente, nos juntamos y trabajamos en esos proyectos. Me parece que eso nosotros lo resaltamos porque es algo que queremos cuidar mucho, que en la primera instancia se hace una catarsis de parte de con quien nos sentamos, pero automáticamente o cuando nos vamos se agradece, ¿no? Se agradece que se escuche, que se esté presente, que se esté en el lugar. Y como deuda me parece, y esto sí, digo, se lo preguntaba a Miriam, me parece interesante, me parece que hay un debate que debemos darnos para dentro del Consejo Liberante, ¿no? Hoy es un órgano que lo único que hace es legalizar los actos del Ejecutivo. Digo, si vos me preguntás proyectos importantes como el enterramiento sanitario, como el de transporte, ¿qué modificó el Consejo Deliberante? Nada, ni una coma. Entonces, ese proceso de escucha hacia quienes están involucrados hubiera servido para lograr autonomía,
para poder marcar un camino diferente del Consejo Deliberante y decirle al Poder Ejecutivo, miren, pero más Gonzalo, allá... Eso que yo coincido en Sí. esa descripción. Depende de la voluntad política del propio Consejo o del gobernante de turno, o que hay que cambiar la carta orgánica. Con la misma carta orgánica, ¿se le puede dar otro rol al Consejo? Son dos discusiones que me parece que se pueden dar al mismo tiempo. Primero, modificar los proyectos del Ejecutivo, no necesitamos modificar la carta orgánica. Necesitamos tener cierta autonomía e independencia. Hoy lo padece, porque es primera minoría. Es definición política. Cuando era gobernante, lo disfrutaba. Nunca fui ni presidente del Consejo Deliberante ni concejal. Entonces digo, yo voy a hacer referencia a lo que gobernó durante mucho tiempo y no se planteó cambiar esto. Lo disfrutó, lo aprovechó. Bueno. Ahora le toca padecerlo en la oposición. Es decir, si no concurren voluntades de hacer coincidir lo que uno piensa cuando gobierna, que cuando es oposición es muy difícil que la historia cambie. Sí, digo, te repito, no voy a hacerme cargo de aquello que yo no podía decidir en aquel momento. Estoy diciendo lo que yo pienso, creo que hay que modificarlo. Son dos discusiones diferentes. Una es voluntad política. La otra seguramente hay que modificar algunas situaciones en donde, por ejemplo, expropiar 10 hectáreas por un enterramiento sanitario, con lo que significa el impacto ambiental, que recién Miriam nos decía hoy, las nuevas generaciones están trabajando y están pensando y discutiendo todo el tiempo sobre esto, no se puede hacer en 15 días, y con solamente 10 votos. Bueno, algo hay que cambiar claramente en la Carta Orgánica, porque si no, digo, esto de padecerlo, no solamente padecerlo desde lo político y quedarse refunfuneando un poco porque no, sino el solo hecho de que se puedan dar discusiones y debates mucho más profundos que terminen dando respuestas de mejor calidad. ¿Y cuál sería la modificación en la Carta Orgánica que ustedes estarían haciendo? Por ejemplo, digo, esto de que te decía, esta mayoría automática o gobernabilidad absoluta que se entrega a partir del sistema, que el que gana por un solo voto tiene la mayoría absoluta. ¿Eso lo sacarían ustedes? Eso habría que debatirlo, habría que discutirlo. Me parece que fue hace muchos años, hace más de 25 años, hay que debatirlo, ponerlo en la agenda. Me parece que hay que debatir algunas mayorías, como te decía anteriormente, que no sean tan automáticas. Bueno, hay algunas cuestiones que me parece que está la Comisión de Reforma Política que se empezó a trabajar hace tiempo y que un poco ha quedado guardada en algún cajón. Hay que sacarla, desempolvarla y volver a discutir algunas cuestiones que son necesarias para la ciudad. Guillermo, ¿en esto el que gobierna hace la plancha? No, quiero decir dos cosas. Primero, que desde mi punto de vista no hace falta ser ofensivo para trabajar en política como en cualquier ámbito de la vida. Por supuesto que no nos hemos sentido ofendidos, sobre todo por el bloque de la primera minoría, pero sí entendemos que han hecho su trabajo de manera responsable, en parte por lo no que... coincide con esa fuente, que la oposición ha sido inofensiva. Reitero, no hace falta ser ofensivo para trabajar como corresponde en política, y la verdad que yo puedo dar fe del trabajo del bloque de la primera minoría como de la segunda minoría, obviamente, planteando sus ideas y sus proyectos, y la verdad que vamos a terminar un año legislativo con la aprobación de alrededor de 450 expedientes, esto sin contar exhibiciones impositivas o condonaciones impositivas, muchos de ellos que la verdad importantes, y la mayoría de ellos aprobados por la unanimidad de los integrantes del Consejo Deliberante. En cuanto a lo que decía Gonzalo, la verdad, desde mi punto de vista, la Carta Orgánica es sabia en cuanto a la definición de las mayorías y en cuanto a la cláusula de gobernabilidad, que, como decía Gonzalo, quien gana la elección se lleva, más allá de los diferentes porcentajes que cada partido o fuerza política obtenga, se lleva la mayoría como mínimo de 10 bancas. Y también es sabia la Carta Orgánica en lo que tiene que ver en la definición de las mayorías para la aprobación de distintos temas. Para algunos casos basta con mayoría simple, para otros casos mayoría absoluta, para otros casos mayoría especial, porque me parece que tiene que ver con la garantía hacia la sociedad de que quien gana la elección tiene la posibilidad de gobernar, porque desde mi punto de vista, cuando la gente elige no solo una figura política, no solo una cara, no solo un discurso político, sino fundamentalmente una manera de gobernar. Al peronismo le gusta llevarse todo, que no lo jodan con modificaciones ni debate. No, ocurre a nivel provincial también, la unicameral
es avasallante, pueden hacer lo que quieran. Es avasallante el número, es lo que votó la gente. Bueno, por eso digo, pero bueno, la discusión debe darse, no digo que sea ilegítimo, pero si No, mañana a la claro que no mañana el gobernador decide, vamos a hacer una reforma constitucional, la hace. A nivel provincial se puede hacer, sí, no Bueno, a nivel eso, local, ¿eso digamos. está ¿no? bien? ¿Eso está bien? Es el número que reitero. A ver, son las reglas con las que cada fuerza política fue a la elección. En este caso todos conocemos la victoria abrumadora anula el debate, yo no creo que anule el debate. El consenso, la búsqueda de acuerdos, Guillermo. No, bueno, la tensión por decir, no necesariamente tener los votos implica que las decisiones que se toman sean las acertadas. Está bien, nosotros tenemos Porque una manera... La voluntad popular no te da aval para todo, no es un cheque en blanco hacer. Claro que no es un cheque, quiera. por supuesto que no es un cheque. Y en todo caso, si ocurre algo que se aprueba solamente por la mayoría, por la voluntad del oficialismo, y está mal, la gente nos cobrará seguramente en el próximo turno electoral. Sí, eso no tengo la menor duda. Para 4 años. Bueno, nosotros sentimos que no hemos hecho nada que perjudique a la sociedad. No, pero que claramente nadie está sentimos todo acusando lo de eso. contrario. Guillermo, lo que estamos diciendo es el sistema que tenemos. Yo escucho hace Sí, está bien. algún tiempo que hago periodismo, Sí, escucho claro. siempre lo mismo. Está bien. No, el sistema no, así no sirve, Bueno, pero nadie lo quiere cambiar. Nosotros tenemos una forma de trabajar, y esto les consta a los presidentes de ambos bloques de las minorías, que la verdad que estamos abiertos a todas las discusiones. Pero también debo aclarar, Parodi acaba de decir que no. No ha dicho que no estamos abiertos a discusiones. En todo caso, tenemos las discusiones y no aceptamos las propuestas que los otros bloques hacen desde así su vos punto de vista. Porque, bueno, Nosotros hemos hecho un sinnúmero de propuestas de modificación que no han sido aceptadas. En todo caso, digo, lo que yo planteo, Guillermo, también tiene que ver con un cuestionamiento, digo, y uno cuando digo, tiene que hacerse cargo de lo que dice. Me parece que la conducción del Consejo Deliberante tendría que plantearse en algunos casos generar modificaciones a los proyectos del oficialismo, aún siendo oficialismo. Digo, porque tiene que ver con la dinámica que es se un le problema da. de la presidencia en este caso. Yo digo, tiene que ver con la conducción. Después nosotros somos los presidentes de los bloques, hacemos propuestas y demás, pero me parece que tiene que haber un grado de autonomía del Consejo Deliberante que hoy no lo hay. Dos consultitas cortitas a Guillermo. ¿Usted estuvo de acuerdo con no darle la banca al ciudadano, más allá de las explicaciones formales de tiempo, que eso es real, digamos, eso lo entendemos, pero también sabemos que si hay voluntad política todo se puede, y fundamentalmente lo pregunto porque tanto yo, creo que Guillermo también lo mencionó en algún momento, desde el oficialismo hay algunas voces que lo asumen como una autocrítica. No, la verdad que hicimos mal en no darle la banca al ciudadano, por ejemplo, en el enterramiento sanitario. en el vertedero controlado. Sí, Sí, claro que estuve de acuerdo. Fue una decisión. en no darle la banca. Sí, claro, no correspondía en ese momento. Eso no le jugó en contra después por las imágenes que se vio. De hecho, usted lo sufrió, entre comillas, por los vecinos. Sí, bueno, nada. A ver, ¿No un contrasentido? Lo sufrí. Se llama banca del ciudadano y no se le dieron a los No, ciudadanos. bueno, hay cuestiones formales. Además, estos propios vecinos del vertedero controlado dijeron en su momento que lo que tenían que decir a la banca del ciudadano es lo que dijeron públicamente. La verdad es que, Sí, pero, que no bueno, sé pero qué las aporte instancias nuevo institucionales son diferentes. pero me parece que no iba a haber un aporte significativo al proyecto, que bueno, ya lo discutimos. Si quieren hablamos del tema específicamente, pero parece que ya fue bastante discutido. El Consejo ya culminó su actuación legislativa al respecto, y bueno, entiendo que está en marcha la posibilidad del proceso de expropiación para obviamente garantizar que el vertedero pueda seguir funcionando por algunos años más. Y lo otro es algo que usted dijo recién, de que la oposición, en su consideración, no es irresponsable. El año pasado, en una de las últimas sesiones del año, acá sí lo voy a citar porque está, digamos, en YouTube, el concejal de su bloque, Armando Chiappe, sí afirmó que la oposición es irresponsable, que jugaba para los medios, etcétera. Bueno, habrá que ver cuál era, la verdad que no sé a qué se referencia, no recuerdo, comparte pero lo usted vemos con esa- mucho gusto. Bueno, yo doy mi opinión, Sí. y me toca circunstancialmente la responsabilidad de presidir el bloque oficialista, y doy fe del trabajo que intentamos llevar a cabo, a veces con resultados que todos queremos y a veces con resultados que no todos compartimos. Pero lo cierto es que trabajamos en conjunto todo lo que sea posible. Y reitero, yo lo que dije con relación a la nota que citaron ustedes al principio de esta entrevista, es que claro que no me siento ofendido ni que la oposición haya ofendido al oficialismo. En todo caso, reitero, tienen sus planteos, conozco a cada uno de los concejales, sé que todos sus planteos son responsables. Otra cosa es que podamos ponernos de acuerdo cuando por ahí se quiere cambiar un proyecto que viene con
los respectivos fundamentos a partir de lo que decida el Ejecutivo. ¿Y si no se tienen los votos? Es una soberbia querer cambiar un proyecto si no se tienen los votos. Así No, funciona ¿por qué la no? democracia. ¿Por qué no? Sí se puede, ¿cómo que no? Un caso en donde lo han cambiado. Seguramente, sí, claro que hay casos donde se han cambiado, no tiene que ver con lo que acaba de mencionar Gonzalo, que para No, eso sí son tenemos los uno, porque a lo mejor proyectos hicieron una modificación sustancial sobre un caso. no sé si sustancial, pero algunas cosas sí. Es más, estamos trabajando, no sé cómo terminamos, Pampa, pero estamos trabajando para ver si hay posibilidad de algunas modificaciones propuestas por la primera minoría en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Ah, están en eso. Estamos en eso, está en el proceso de posibilidad de modificación entre primera y segunda lectura. A los tres les pregunto, Miriam, me gustaría que empiece. Hay una acusación de desconexión de los representantes parlamentarios de sus representados. Como que las agendas parlamentarias no es atribuible solo al Consejo Deliberante de Río Cuarto, se lo menciona recurrentemente. Hay una desconexión, se está pendiente de la agenda de los intereses de la sociedad, de lo que les preocupa, o están desconectados. A veces sí. A veces sí. Porque los planteos, por ejemplo, no solamente la gente a mi modo de ver, no solamente la gente de lo que fue el tema del enterramiento, pidió la banca, sino que a veces llegan cosas que están pidiendo poder manifestarse y bueno, y no se les da el lugar para manifestarse. ¿Y de quién es responsabilidad eso? Y supongo que del gobierno, o de nosotros, o bueno, en nuestro caso somos segunda minoría, o sea, no tenemos un poder para decidir, ¿no? Pero, por ejemplo, son muchas las preguntas que surgen o que van al Consejo y dicen, bueno, nosotros queremos hablar, queremos manifestar lo que está pasando, queremos preguntar, queremos saber, y bueno, no se le da por ahí el lugar para poder manifestarse. Yo no sé, a lo mejor es la forma que tiene cada gobierno de cada gobernante de trabajar. A ese distanciamiento entre la sociedad y la dirigencia política, ¿no contribuyen actitudes políticas como la de su compañero de bloque de no concurrir básicamente al trabajo por el que fue elegido? Bueno, ese es todo un problema y un tema, porque indudablemente es mi compañero de partido, de bloque, pero no pensamos igual en muchas cosas. Hay cosas que él está de acuerdo y yo no. Y en el tema específico de las comisiones, yo he sido siempre muy responsable en mis trabajos, mi anterior trabajo, que durante 30 años manejé un lugar, y en que estoy aprendiendo, siempre asumo las responsabilidades y yo creo correcto, en mi opinión, que se debe estar en las comisiones. ¿Por qué? Porque hay proyectos que ingresan, temas que son importantes y que a la hora de tener que debatirlos o votarlos hay que saber muy bien. Y cuando sea un bloque tan chiquitito, ¿cómo se zanjan esas diferencias? Pues son dos concejales y usted tiene una postura y su compañero otra. ¿Está decepcionada con Carrizo? No, yo con Pablo charlamos y es obvio, y él a mí me lo ha dicho, bueno, está bien que vos tengas otra opinión en determinadas cosas, a veces en determinadas votaciones, bueno, discutimos, nos ponemos de acuerdo. Quizás yo, bueno, a mí me cuesta por ahí entender algunos pensamientos de Pablo, pero es normal, porque en un lugar, ahora está coqueteando con los libertarios, con Milei. ¿Le gusta eso? No, según él a mí me ha dicho no, Milei no, y yo no lo veo. No sé, coqueteando, me encanta esa palabra, pero no. Bueno, hubo un acto en la sociedad rural y él difundió esa presencia de Milei. Está en su derecho a hacerlo, no le estoy reprochando nada al respecto. Y tengo una llamada entrante, por eso suena el celular. Pero digo, no pareciera estar eso próximo a la plataforma de ideas que se ha propuesto, pero también se puede cambiar. Lo que pasa es que Pablo este año ha estado muy
mucha gente reclama eso, que Pablo no es el mismo Pablo de hace años atrás, ¿no? Ese guerrero, ese discutidor. Bueno, son otras circunstancias, él ahora trabaja mucho afuera en lo social, entonces él es como que... ¿Y por qué cambió? Y bueno, obviamente ahora es padre, tiene otro tipo de responsabilidades, y bueno, y vaya a saber también, ¿no? Uno como persona, vos, una experiencia, yo observo en este momento, por ejemplo, el oficialismo, la primera minoría, que tienen más proyectos, más trabajo, caminan más quizás que nosotros, vos ves que ya llega un agotamiento. Y es lógico y es normal que con tantos años, tantos problemas, tantas cuestiones para resolver, es lógico que uno con el tiempo vaya cansándose. Gonzalo, ¿están desconectados de la sociedad? Absolutamente. ¿Usted que quiere ser intendente? Absolutamente. ¿Sí? Creo que los legislativos... Absolutamente quiere ser intendente, yo también estoy desconectado de la sociedad, absolutamente. El Consejo está desconectado de la sociedad. Creo que estamos desconectados de la realidad muchas veces. Te decía anteriormente, más que nada los legislativos de otra índole o de otra magnitud, por las características de la ciudad, una ciudad intermedia que te permite esto que te decía anteriormente, tener un diálogo más fluido, pero más allá de tener un posicionamiento más de escucha por esas características, me parece que no se traslada al recinto. Entonces, la gente camina por una vereda y la política y el legislativo camina por una vereda absolutamente diferente y distanciada, ¿no? Y eso creo que... ¿Se incluye en eso? Porque no dijo caminamos por una vereda. Bueno, me incluyo porque creo que nosotros somos la segunda minoría y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que eso se modifique. Digo, no hay que ponerse en una posición de víctima. Siempre tratamos de presentar hemos visto que hay concejales que votan incluso en contra de lo que quieren votar, no prestan atención ni siquiera en el propio recinto. Bueno, cada uno tiene la responsabilidad de cumplir con su rol de la mejor manera. Le echa la culpa al presidente del consejo porque hay políticas que no funcionan. Hay concejales que votan una cosa y el presidente tiene que salir a corregir. ¿Quieren votar esto o otra cosa? Sí, me parece que es un detalle al lado de lo que... A mí me parece que no. Bueno, a mí me parece que sí. Digo, me parece que debatir... Una vez por semana sesionan. Y si tenés que levantar un proyecto, votar, y votás exactamente en contra de lo que vos tenés, no pareciera... No a la luz nuestra, a la luz del compromiso que deben tener con el rol de parte de la sociedad. Después viene el presidente del consejo, sí, ya sé cómo van a votar, entonces lo corrijo. Pero bueno, el compromiso en el momento, porque está concentrado en lo que está haciendo, me parece que amerita el rol que tiene el parlamentario, que incluso trascendiendo la ideología, ¿no? Creo que hay situaciones que son más profundas, que es lo que te decía antes, de estar debatiendo situaciones que hoy... Digo, hoy vas a un barrio y hay una situación en donde lo gobiernan, no vamos a decir narco porque son narcomenudeo, pero lo gobiernan los que venden droga. Hoy los pibes no tienen proyecto en los barrios periféricos, podemos caminar juntos y vas a ver que a algún pibe le gritan porque dejó la campera en guarda porque todavía no le pagó al que vende. Digo, eso lo veo todos los días. Sentarse con un vecino que te diga, tengo miedo porque enfrente mío vende uno que vende droga y no puedo decir nada. Bueno, los estados locales tienen esa cercanía, tienen que conocer esas situaciones, tienen que involucrar. Nosotros quisimos debatir cientos de veces esto en el Consejo, el tema de la inseguridad. Vuelvo a repetir, hay que pensar a Río Cuarto en 10 años y no solamente se puede diseñar y planificar una ciudad a partir de generar obras públicas, también hay que tener un equilibrio con que no se genere una desintegración social que no alcance con irse a vivir a un country. Si nosotros continuamos en esta línea sin poner las prioridades sobre la mesa, no va a alcanzar con irse a encerrar a un country en Río Cuarto. Y eso creo que son debates y discusiones que nosotros queremos dar, que queremos instalar y que a veces nos tenemos que hacer cargo. No habremos tenido la inteligencia o no habremos tenido... Porque los que promueven el sistema, la continuidad del sistema y que no quieren que cambie mucho, son los que se van a encerrar a los country después, porque son los que tienen los recursos. Yo cada vez que los veo les digo, cuando sus hijos vayan a bailar, a algún lado les va, digo, no va a alcanzar con encerrarse un country. Y cuando tengan que ir a un colegio, cuando tengan que caminar por la calle, cuando tengan que ir al trabajo,
Hoy el delito se está trasladando, hoy ya no solamente lo sufren, porque ese es otro mito, que los delitos, los primeros que los sufren son las familias más pobres. Hoy ya se está trasladando hacia otros lugares. Parece que va mutando y hay una situación en que también, las adicciones afectan transversalmente a todos los sectores sociales. Me parece que hay que debatirlo. En inseguridad, Gonzalo, porque ustedes hacen muchos esfuerzos, se los ve haciendo muchos esfuerzos como en tener posturas razonables, racionales, para mí, a diferencia de su oposición nacional. Ahora, las estructuras políticas son las estructuras políticas. ¿Van a seguir trayendo a una persona que ni siquiera repudió el atentado a una vicepresidenta, y van a seguir trayendo a Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich es parte de Juntos por el Cambio, ha sido ministra de Seguridad de Nación, y creo que lo que hay que saber es poder interpretar y poder tomar la experiencia que cada uno haya tenido en su gestión. Nosotros también estuvimos trabajando con, por ejemplo, Maximiliano Puyaro, que fue exministro de Santa Fe, que hoy está declarando en la causa de los monos. Gente que puede aportar a ver cómo se combate el narcotráfico a nivel nacional, sabiendo que aquí en Río Cuarto es otra jurisdicción, es una situación más local. Pero la verdad es que hemos tenido una diversidad de escucha, si uno lo traslada a lo que escuchamos también a los jueces, fiscales, que nada que ver con el pensamiento, por ejemplo, de Patricia Bullrich, y creo que eso nos enriquece a la hora de poder tener una mirada sobre la problemática. Bueno, están en el cara a cara, memoria y balance de este 2022 que se termina, los tres presidentes de bloques en el Consejo Deliberante. Sofi, para ir cerrando. Sí, quería preguntarles, porque ya ha surgido la figura tan controversial que es Pablo Carrizo, preguntarles sobre todo a Miriam de Política Abierta y a Guillermo Natali si creen que ha habido un encubrimiento hacia el concejal por el tema de violencia de género, que no se lo ha sacado como concejal, sin contar que en los reglamentos del Consejo estos casos están dispuestos como que tendría que dejar de sesionar. ¿Guillermo? No es así. No voy a opinar ni sobre la figura de Pablo en lo personal, y mucho menos con un tema que está en sede judicial. No acostumbro a opinar sobre cuestiones que están en sede judicial. Pero lo concreto y el objetivo es eso. Está en la justicia justicia será la que determine si hay responsabilidad en cuanto a la acusación, que entiendo ha hecho su expareja, y una vez que la justicia determine eso, seguiremos los pasos que corresponden de acuerdo a la normativa que está en vigencia. Miriam. Bueno, yo pienso igual, es un tema súper personal y creo que la justicia tiene que definirlo, ¿no? Perdón. Ellos van a saber determinar si esto es cierto, cuando se haga el juicio, que no sé para cuándo será. Y a partir fecha ahora el 29, ¿no? El 27, ¿no? 27 de diciembre. A partir de ahí se verá si él es inocente o si es culpable, y de ahí se verá también qué es lo que va a determinar él, qué acción va a determinar él, ¿no? Depende también eso, la decisión propia de él. Sí. Cierre de... Llevamos media hora de charla, ha pasado muy rápidamente, así que se lo agradezco. Anhelos, ¿será un año productivo o improductivo el 2023 con tanta agenda electoral? Cuando hay elecciones suelen los parlamentos decaer en sus acciones. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? La elección nuestra, les recuerdo, es el 2024, así que debería, pero está la elección provincial. Sí, es una realidad, Guillermo, cuando atraviesan procesos electorales de tal magnitud como el que vamos a tener el 2023, no solamente provincial, sino que nacional, se ve en eso el impacto sobre los legislativos. Creo que, recién lo decía Guillermo, tenemos un respeto muy grande entre los tres presidentes de bloque, y creo que tendríamos que sortear eso justamente tratando de generar agendas de debate desde lo local que no se detengan a partir de los procesos que se generen a nivel provincial. Vos decías cuál es el desafío, me parece que cuando hiciste las dos preguntas nos haces comprometernos un poco en eso, a que el legislativo local no se detenga a partir de los procesos electorales externos. Coincido con Gonzalo, porque además, si eso sucediera, estaríamos aún más lejos de la gente, ¿no? Que yo tengo una opinión al respecto y
nada, me parece que mucho tiene que ver con lo que lamentablemente está ocurriendo a nivel nacional, digamos, ¿no? La grieta, por ahí hasta hemos normalizado la palabra como una forma de definir lo que está ocurriendo con la política argentina, pero la verdad que para mí el término tiene una gravedad de mucha importancia, digamos, ¿no? Gran parte de los problemas que está teniendo la Argentina tiene que ver con eso, y en este sentido yo quiero cerrar, si me permite, con recordando algo que la verdad por ahí estuvo en agenda apenas unas horas, porque bueno, la realidad se llevó puesta, si quiere, esa noticia, pero yo estoy convencido de que dimos un ejemplo en Río Cuarto cuando ocurrió el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Se me puede escapar a algún lugar del país, pero creo que no. Tal vez hayamos sido los únicos que desde el mismo día de ocurrido este intento de asesinato empezamos a hablar entre nosotros, nos pusimos de acuerdo y el otro día bien temprano emitimos un documento en conjunto, básicamente, obviamente en defensa de la democracia y en repudio de la violencia y todo lo demás, ¿no? Después pasó lo que pasó, porque algunas horas después, lamentablemente, la grieta ni siquiera permitió que la política de la Argentina se pusiera de acuerdo, no para defender una persona en todo caso, sí una figura que es la vicepresidenta de la Nación, pero además para defender la política, para defender la democracia, y no ocurrió. Bueno, lo pudimos hacer en Río Cuarto y nada. Para cerrar, si se quiere, de alguna manera optimista, quería comentarlo. ¿Cuál es la autocrítica, Guillermo, que hacen desde el oficialismo? Como tipo, bueno, nos falta esto, en esto no estuvimos bien, porque siempre se resaltan los logros, obviamente, sobre todo cuando hay ataques, entre comillas, de la oposición, sale la defensiva. Bueno, pero desde el oficialismo, ¿qué dicen que hicieron mal? Bueno, siempre, no sé si yo voy a decir que hicimos algo mal. Sí, voy a decir que siempre, como en cualquier gestión, se hacen muchas cosas y hay cosas que faltan. Claramente, uno de los temas que mencionaba Gonzalo, que si bien no es responsabilidad exclusiva del municipio, que es lo que tiene que ver con la seguridad, o en todo caso con la inseguridad, que digo, ocurre en Río Cuarto, como ocurre en todos lados. Esto por supuesto que no es una excusa ni mucho menos, que en gran parte también tiene que ver con lo que está pasando. A ver, supongo que todos vamos a coincidir acá que venimos de dos gobiernos nacionales que fracasaron estrepitosamente en lo que tiene que ver con la economía y con lo social, digamos. Bueno, y obviamente eso influye y termina teniendo estas consecuencias. De todas maneras, nada, no solo en tanto gobierno de Río Cuarto, sino como dirigentes políticos, claramente ahí tenemos una responsabilidad en la que debemos profundizar, entre otras cosas. Sí, les agradezco mucho. Muchas gracias. Sobre todo la predisposición permanente, la aceptación de las críticas, de respetar nuestro rol periodístico a lo largo de todo el año, así que les agradezco mucho que hayan venido a hacer Memoria y Balance. Yo quiero agradecer, sí. Quiero agradecer, así como mencionás el respeto nuestro, también quiero agradecer no solo el respeto de ustedes, sino la preocupación por la actividad legislativa permanentemente. La verdad que es uno de los medios que más se ocupa del trabajo del Consejo Deliberante. Y no puedo con mi genio respecto de la grieta. No es un personaje de Marvel, la grieta. No es un monstruo nuevo que se va a hacer película. Son hombres, mujeres... Es lo que construyó la política. Alimentan acciones tal cual con su hacer o su no hacer todos los días, porque yo soy bastante renuente a usarla la palabra, porque me parece que es funcional a esa lógica. Parece que se inventó algo que está por encima, un concepto supra que justifica todo. Ah, bueno, la grieta. Y también lo justifica para aquellos que falsamente quieren meterse al medio de eso, que se lavan las manos para tomar decisiones. Entonces todos están contentos con este personaje nuevo de Marvel, de ciencia ficción, que es la grieta. Y la grieta no existe. Lo que existen son políticos, políticas que hacen, dejan de hacer, o se hacen los tontos, no se comprometen. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. No es que exista la grieta porque la inventó un lúcido, no. Claro. Es un problema grave porque no se asumen las responsabilidades que cada uno tiene que hacer, gobernando o siendo oposición. Lo quería decir porque lo de la grieta me suena siempre a me quiero escapar con esto y ya no sé por qué la directora de Marvel no hizo una película con la grieta. Bueno, gracias. Sería un éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Cara a cara en la mañana, así son las cosas. Memoria y balance del 2022 con los presidentes de bloques en el Consejo Deliberante.